Y aquí estamos ya listos, puestos en una emisión más de este gustado programa denominado La Mesa del Más Allá. Ana Francis Moore, saludos. Híjole, Julio. ¿Qué? Oye, es que aquí me suelto, aquí, después de toda la semana, de todo, oye, aquí me sale mío. No, está bien. Más tenemos que mejorar tu locución, ¿cómo se llama esa locución, Rivera Calderón? Pues es como Álvaro Mutis leyendo el inicio de Los Intocables, ¿te acuerdas? Elliot Ness y su grupo de... ¿Qué, Ana Francis? Eso de que se debe de hablar, ¿qué? Con el diafragma, el estómago, ¿cómo es ese rollo? O con la... ¿Cómo debe uno hablar? No, mi indicación de dirección sería, no te puedes reír de tu chiste, Julio Astillero. El chiste de un buen chiste es que tú no te rías. No, pues ya me la pusiste muy complicada, pero bueno, está bien. Me quedé pensando... Esa sería mi única indicación de dirección. Solo pensé en Lili Telles, que no se ríe del chiste infinito que hace es ella misma, claro. Exacto. Pero Horacio Franco, por eso es chistoso. Sí, somos los únicos serios, Horacio Franco, tú y yo, porque aquí estos dos son... ¿Qué consejo me darías tú escénicamente, Horacio? Híjole, pues es que tú tienes muy bien delimitados tus roles. Cuando te llaman buena ondita, por ejemplo, ¿no? Ese es un rol que al cual no creo, el cual estoy seguro que no, pero sí eres muy buena onda, no ondita, pero onda. Pero cuando piensas hondo, piensas muy hondo y hablas muy hondo y te expresas muy hondo, muy profundo, o sea, te sumerges en lo profundo de la psique y además tienes una dicción y tienes una manera de hilar las ideas, como cuando fuiste con la presidenta la semana pasada. No, hombre, cállate, o sea, sí, o sea, tu elocuencia es verdaderamente grandilocuente, aunque sea redundante lo que estoy diciendo. Eres muy divertido justo cuando eres irónico, claro. Exacto, pero... Porque además le das una arrastrada a la gente, pero así... Pero le da, exactamente, y eso es lo que iba a decir. Dentro de lo profundo de Julio hay un histrionismo implícito, pero también hay una manera contestataria de decir las cosas y de ironizar y de no mencionar o de no herir a la gente cuando no la tiene que herir y cuando le tiene que encarar la encara, nada más. Yo creo que no, sí, bueno, esta voz era de una serie que decía el Piolín Pantoja, no sé si se acuerdan, unas caricaturas de los años 60 o 50, incluso hace mucho. Tienes esa voz cuando dices la mesa del más allá. Me acuerdo del famoso Piolín Pantoja, me acuerdo de la voz, pero no me acuerdo qué caricatura era. Pero pues ahí está tu alma histriónica. Pues ahí pues, sí. Eres un paquete completo, maestro. Pues, ¿qué te digo? Temo tu comentario, Fernando Rivera, pero adelante. No, jamás iría contra esta corriente ya de analicemos a Julio esta tarde. Exacto. Mano. No, mira, fíjate que yo creo algo. Tú, evidentemente, tienes como dice Horacio, tu papel muy bien puesto como periodista, pero no es un papel porque no estamos en el escenario. No. Aunque la vida pública sea de algún modo un escenario, yo le decía algo a mis hijos cuando eran chiquitos, a Ana Francis le tocó porque se nos da el drama en la familia. Y les he dicho que el drama se hace, sí, pero arriba del escenario. Queremos gritar, queremos rasgarnos, perfecto. Queremos encuerarnos, justifiquémoslo en el guión y hagámoslo, pero arriba del escenario, no en la vida. Porque en la vida termina entonces uno volviéndose un personaje y termina uno volviéndose pues una Lili Telles o cualquiera de los trabajadores de Ricardo Salinas Pliego que hablan como muñecos de ventrílocuo, es decir, entonces si bien a veces el público yo creo que se puede confundir porque piensa que uno es un personaje y no, el personaje se hace en el escenario y claro que nos conforman muchos aspectos que quien nos mira dice, pues este güey es así, y Fernando se la pasa echando desmadre, y Ana Francis es muy seria, y Julio y de repente en la mesa del más allá rompemos esos roles, o hay un entrevistado que el público está esperando que lo destruyas y tú como que dejas pasar el gol por lo que acabas de explicar. Entonces,
yo creo que a veces hay que romper el personaje en la vida real. No hay que, porque si no termina uno siendo, pues, estos periodistas que se creen mucho y que no aceptan la crítica y terminas hablando, muy buenas noches, aquí en el Joaquín López, no, pues no, terminas como Raimundo Rivapalá, terminas muy mal. Entonces, qué bueno que podamos rompernos aquí un poco el personaje que somos y convertirnos en esto que quién sabe cómo se llama y qué es. Pues Es sí, la eso mesa sí del que, más allá, Tú sé exactamente. libre, Julio, olvídate de mi comentario, sé libre, payasea a gusto. eso está bien. Me voy a poner ya muy serio y solemne para preguntarle a Ana Francis, dígame usted, ¿cuál ha sido el momento más crítico de su vida en cuanto a perder un avión o llegar rayando al mostrador? ¿Cuántas veces, cómo y si forma parte de su esencia, Ana Francis? Fíjate que yo pensaría de mí misma que no forma parte de mi esencia, pero en la vida he perdido 4 vuelos por tarada, o 5. Y en uno fue porque estaba yo desayunando con la flaca y estábamos echando chisme y se nos fue el avión, así, literal. Entonces yo hubiera pensado que no, La pero flaca sí, es Ceci Sotres. sí, otro, sí. Y uno de los más angustiantes, que afortunadamente no perdí el vuelo, pues estuve a punto de perderlo, fue cuando se presentó la plataforma de cultura en campaña de Clara Brugada, pues yo la tenía que presentar un domingo, pero todavía era yo legisladora y me fui a Noruega a un congreso internacional que organizó Naciones Unidas con legisladores progres, como tu servilleta, progres buena ondita, y entonces mi vuelo era Oslo, Frankfurt, Ciudad de México para llegar el sábado. Y ese vuelo, el de Frankfurt, Ciudad de México, se canceló porque el aeropuerto de Frankfurt estaba hecho un desastre por quién sé qué razones, ya ni me acuerdo. Pues horas, ya sabes, ¿no? Total, finalmente el vuelo salía a la mañana siguiente, o sea, iba yo a perder mi evento que era tan importante. Y ya, ni modo. Pero entonces a las 1500 nos llevaron a un hotel y entonces ahí ya eran como las 4 de la mañana y el vuelo siguiente salía a las 12 del día y entonces no puse el despertador. O sea, me dormí toda enojada, angustiada, escribí un speech que le pedí a Dolores Heredia que leyera mi nombre, etcétera, etcétera. Después de ver todas las 300 posibilidades que no se pudieron para regresarme, y me dormí, pero no puse el despertador. Entonces, de cajeta, me desperté a las 12 del día, que ya era el vuelo, corrí todo lo que pude, y afortunadamente el vuelo se volvió a retrasar, porque estaban hechos un desmadre, y entonces llegué y me subí, que ya tampoco, o sea, yo también era así de, ya daba lo mismo que llegara yo ese domingo o al lunes, ¿no? Pero, pues evidentemente no quería yo perder mi avión, ya quería yo regresar a mi casa. Claro. Y así fue como de lo más cardíaco que me ha pasado último. Vaya, aquí la pregunta para Horacio Franco va a ser casi al revés. Horacio, ¿cuántas veces llegaste tú muy a tiempo y el avión no estaba? Porque tú siempre eres ordenado y muy puntual. Sí, pues bastantes veces que llego a tiempo, llego con 2 o 3 horas de anticipación y el avión, pues no. Una vez en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Un avión que ya estaba el avión, ya estábamos todos los pasajeros por abordar y ¡zas! Que avisan que el avión se descompuso. Pues fue un viacrucis porque pues finalmente tuvimos que esperar, creo que como 6 horas hasta que repararan el avión y todo. Bueno, ya salimos. Otra ocasión cuando Mexicana, y esa nunca se me va a olvidar, en Acapulco, había ido a dar un concierto y de regreso de Acapulco tomamos el avión íbamos a tomar el vuelo de Mexicana, de aviación. El día que quebró Mexicana, el día que dijeron, esta guagua no anda más. Pues sí, esa guagua no anda más, así nos dijeron. Señores, su vuelo está cancelado, están cancelados todos los vuelos de Mexicana, ya no vamos a volar, así que arréglense como puedan. Y bueno, nos fuimos en autobús, obviamente nos fuimos en autobús, Arturo y yo, pero sí fue bastante terrible. No, otra vez que fue una combinación de las dos cosas. Llegué muy a tiempo, yo me iba a subir. En Monterrey fue además un día muy triste porque tuvimos una pérdida familiar muy fuerte. Y entonces ese día
iba a tomar un avión a Monterrey, pero los de Aeroméxico se les ocurre no avisar en qué puerta y nunca avisaron en qué puerta en todos los letreros y yo estaba con el celular viendo a ver en qué puerta tocaba y nada, nada. Y bueno, a mí no se me ocurrió preguntar qué pasaba con el vuelo hasta que el vuelo ya había cerrado y ya tuve que correr y ya no lo alcancé. Pero estuve muy, muy a tiempo, o sea, estuve verdaderamente a tiempo, en tiempo y forma, pero pues estos no avisaron, así me enojé mucho y puse una queja, ¿no? Pues interpuse una queja para que, pues sí, me repusieran el vuelo. Sí, por fortuna me repusieron el vuelo, pero sí, ha sido muchas veces, ¿no? Las que estaba en Inglaterra también, una vez me acuerdo que el tren a Stansted es uno de los 3 aeropuertos de Londres. De plano, no, para nada. Yo estaba ahí para tomar el tren a tiempo. No salió, nunca salió, pues nos tuvimos que ir en taxi. Fue un dineral, porque si hay algo caro en Londres es el transporte en taxi, es verdaderamente carísimo. Y así pues varias veces que sí me ha pasado. Bien, Horacio. Señor Rivera Calderón, ¿a usted se le va el avión, nos da el avión o en qué vuelos anda? Micro. Les digo, se me va literalmente como cuentan mis amigos, pero también se me va la señal, así como o como diría Felipe Calderón, hago como que la Virgen me habla, o me voy a mi laguna mental. Y sí se me va. La bronca es cuando se le va a uno por la edad, ya, por el abuso de las sustancias, por las distracciones de la vida, o cuando se te va el avión, que quieres hacerte güey, que es lo que algún día le explicaba a un buen amigo chileno, el concepto de no hacerse güey, sino hacerse pen, ¿no? Que es un gran concepto mexicano que tiene que ver con que se te vaya el avión, pero de una manera voluntaria y dolosa incluso. Está bien, está bien. Bien, Ana Francis, ¿qué piensas tú en la vida cuando te das cuenta de que Genaro García Luna y su esposa tienen que pagar tantísimo dinero y uno se pregunta, pobres señores, ¿cómo le van a hacer para juntar, híjole, 2.500 millones de dólares, pues para tratar de zafarse de una bronca de esa? Claro. O sea, ¿qué hace un ser humano cuando se le impone una cantidad tan altísima de cobro, Ana Francis? De cobrones. Pues, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cada vez que escucho esas cantidades, obviamente hago la conversión a pesos, ¿no? 2.500 millones de dólares, con tu de a 20 pesito, ¿son qué? 50,000 millones de pesos, ¿no? Y entonces trato de entender qué son 50,000 millones de pesos, ¿no? Los 50,000 millones de pesos lo pienso como, bueno, ahora lo pienso en presupuestos de cultura, ¿no? O en películas o en obras de teatro, o sea, ¿cuántas películas alcanzan con 50,000 millones de pesos, ¿no? Si Claro. lo divides entre 20 millones, ¿son qué? ¿2.500 películas? Pues sí. O 200, sí, ¿no? Por ahí. En fin, ¿ve? O sea, empiezas a hacer un desmadre porque a perder la cuenta y entonces, dices, wow, pues ¿cuánto tienen? Y deja tú cuánto tienen, pues cuánto se robaron y cómo, y, o sea, y claro, entiendes la cantidad tan enferma de negocios que se han hecho todos estos años, que se han robado del dinero de la gente, que es, híjole, Julio, porque todos los que están, o sea, nosotros 4 que estamos aquí, sabemos cuánto cuesta ganarse, ¿no? Ganarse la quincena, ganarse el sostén de la vida, y no tenemos la vida asegurada y tenemos que seguir trabajando para, ¿me explico? Y me queda claro que no nos va mal y que vamos a ver mañana y vamos a tener donde vivir el mes que entra y etcétera, etcétera, y podemos tener una vida razonablemente buena, pero ni por asomo toca esas cantidades, nunca nada, o sea, nada que se le parezca, pues, ¿no? Y es muy impresionante, Julio, o sea, es muy, muy impresionante, pues sí, claro que arde, duele, y luego digo, ¿y sí? O sea, ¿y sí lo vamos a lograr? Pues ojalá, ¿no? Claro. Y claro, pienso en los que le liberaron las cuentas a la señora aquí en México,
y, Eso es lo peor. me da mucho, y me da mucho coraje, pero afortunadamente pienso, bueno, ahí viene ya la votación, ¿no? Algo se va a empezar a mover después del 1 de junio, algo se va a empezar a mover con estos desgraciados hojaldras, traidores de la patria, pues, ¿no? Bien, Ana Francis. Todo eso pienso. Horacio, ¿qué piensas cuando te das cuenta de esas cantidades y de lo que implica en cuanto a saqueo de la riqueza pública y en el fondo, ¿para qué acumula una persona tantísimo dinero de esa manera, Horacio? ¿Para qué? Porque el dinero, como las drogas, como la Coca-Cola, como el azúcar, es adictivo. Punto. Ya no se dan cuenta de qué tanto dinero tienen, ya no se dan cuenta en para qué lo van a usar, ya no se dan cuenta en cuántas generaciones de su familia van a poder vivir sin trabajar. Son miles, cientos, miles de generaciones. Pues les importa un comino. O sea, hoy lo dijo la presidenta. 48,000, bueno, 50,000 millones de pesos es el presupuesto que es casi lo que va a costar, fueron 48, dijo ella, lo que va a costar el tren de México a Pachuca, ¿no? Con todo y trenes, con todo y todo, pues, ¿no? Se robó un tren, no se robó un tren, se robaron, en primer lugar, creo que lo que se robaron ellos, a ellos mismos, es su dignidad. Lo que se robaron fue su salud mental. Lo que se robaron fue bueno, aparte de todo eso, de lo que ellos se hayan robado para ellos mismos, ¿no? Le robaron al pueblo mexicano, nos vieron la cara de una manera soez, de una manera abierta y franca al pueblo mexicano, que ya sabíamos, decíamos, siempre crecimos con eso, ¿no? En el prenato y en el panato, ¿no? En el prianato, pues, crecimos con que el gobierno o los gobernantes siempre transan, el que no transa no avanza y todos los gobernantes son unos rateros. Bueno, eso ya lo teníamos como asimilado y que un puesto de poder significaba robar del erario, pero pues no nos imaginábamos cuánto, ¿no? O sea, es que sí, o sea, tú lo mides en obras de teatro o en películas o en lo que sea, Ana Francis, pero yo no tengo idea de cuántas orquestas, cuántos conciertos, no me dan la cabeza para ver cuánto se puede patrocinar en cultura y arte con 50,000 millones o 48,000 millones de pesos. Entonces, yo más bien lo mido en grados de decencia, de indecencia, de maldad, de perversidad, pero sobre todo de enfermedad mental. Es una enfermedad mental, son unos enfermos mentales cuando te robas tanto dinero y no tienes verdaderamente vergüenza para ver a quién estás afectando. Es gente verdaderamente mala, mezquina y enferma de la cabeza. Gracias, Horacio. 2,500 películas. ¿Cuántas? 2,500 películas de un presupuesto razonable, o sea, un presupuesto bueno. Órale. Fernando, ¿para qué y por qué la gente o ciertas personas juntan tanto dinero, por un lado, y por otro, peor, si proviene de la corrupción? Porque bueno, pues habrá quien pueda generar un producto tecnológico que sea un éxito de ventas y demás, y bueno, junta mucho dinero o lo que sea, un inventor, por ejemplo. Pero en estos casos, ¿por qué y para qué tanto dinero, Fernando? Pues es una pregunta que se ha hecho a lo largo de la historia. Yo justo ahorita me acordaba de ese bello poema de Francisco de Quevedo, que decía: madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblono sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es don dinero, es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero es don dinero. El dinero, Julio, me da la impresión que lo utilizamos actualmente como una especie de prótesis, como una especie de muleta mental ante una carencia que no es una carencia física, como quien usa una prótesis de una mano o de una pierna, sino es una prótesis anímica, es una prótesis que cubre un vacío que tiene que ver con el sentido de la vida, que tiene que ver con para qué estamos aquí y con no haber hecho esa reflexión en ningún momento, porque siempre hubo dinero para callar esas preguntas, para responder a todas esas dudas que a uno pues le llegan durante toda la vida y que el sentido de la vida en realidad
pues no es, como me decía un maestro de filosofía, la acumulación hasta el infinito de materia inerte, que significa comprar cosas, donde compramos más basura en los empaques de las cosas que consumimos que la cosa misma que compramos, ¿no? Es decir, somos unos grandes compradores de basura y nos atestamos la vida de materia inerte, que es lo que son las cosas que compramos, que terminan en una bodega, que terminan en la basura. Es decir, eso no le da sentido a nuestra vida. Te puede paliar como una aspirina, si tienes un problema y estás deprimido, te vas a comprar algo y chance te sientes mejor, pero al final regresa ese vacío. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida no te lo da llenar tu cuenta de dinero en el banco, sino tener una causa en la vida por la cual luchar y a la cual entregar esa energía y ya el dinero que ganas. Hay mucha gente que cuando nos cuestiona, y hablo por los cuatro, recurren al señalamiento clasista de que estábamos muertos de hambre y ahora ya tenemos, ¿no? Ahora ya comemos. Y me parece tremendo ese posicionamiento, porque son incapaces de reconocer que una persona piense distinto a ellos, porque ellos tienen la razón absoluta. Entonces, como no pueden aceptar un pensamiento distinto, tienen que encontrar una manera de descalificarte y de decir, este güey le dieron un diezmo, el poderoso caballero lo transformó, pero lamentablemente para todos esta bola de pues devotos del capitalismo salvaje y de la derecha que privilegia el dinero sobre las personas, habemos muchos pues que a lo mejor falló el sistema con nosotros. Falló porque a mí no me interesa tener mis cuentas de banco llenas de dinero, ni me interesa tener más casas que aquella en la que vivo, ni tener más coches que aquel en el que me muevo, y en el caso de que puedas tener un coche, ¿no? Es decir, mi lujo me lo doy comprando libros porque discos ya no venden, ahora los descargas y es una cosa horrible porque sí me gustaba tenerlos. Y colecciono piedritas y palitos que me encuentro en la calle, sobre todo palitos, y ya. ¿Para qué quieres los palitos? A ver tus palitos. Tengo varios palitos, mira. A ver, yo quiero ver ¿De tus palitos. paleta o qué? Bueno, no, ahorita busco un palito. No, amigos, luego les explico ya. Mejor les enseño un corte. Pero ve, o sea, ves todo mal con esta gente que somos. O sea, el señor colecciona palitos y yo quiero ver sus palitos. Ana, ¿no nos estará albureando el señor este? Está albureando. Si me va a alburear que lo sostenga, Julio. Espérate, hace ratito alguien pone aquí en el chat que qué bonito suena el avecita que tiene Julio ahí en su despacho. Entonces, a ver, entre que qué bonito canta el ¿Qué bonito le suena su pajarito de Julio? Muy bien, Fernando, bien, bien, bien. En fin. Bueno, pues todo está. Aquí hay alguna gente que dice que estamos muy serios, otros dicen que no, que esta mesa es para. Pero hay un tema que me parece a mí que bien vale analizar, que es el tema de las remesas. ¿Cómo andamos, Ana Francis, con el tema de las remesas? Que luego el embajador de Estados Unidos en México, perdón, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que buenas noticias, porque en lugar del 5% quedó en 3.5%, y la gente dice, pues sí, estábamos en ceros, nos quieren meter 5-0, pero quedamos en 3.5, y ya no le den chance a Fernando Rivera de hacer algunos símiles escatológicos, porque si no va a resultar aquí muy complicado. Pero ¿cómo ves ese tema de las remesas y todo lo que, una agresión tras agresión de Estados Unidos contra, en este caso, pues contra la gente que más necesita ese tipo de apoyos en nuestro país, Ana Francis? Híjole, Julio, pues digamos que es otra agresión más, que yo no sé si a ustedes les pasa, pero que vale la pena ver, o empezar a pensar un poco más allá de qué está haciendo Estados Unidos con respecto a México en términos de ataques, en términos de intervención, en términos de intentar meterse más allá de lo que es evidente, de intentar meterse, como se ha metido tantos años en tantos países, como se ha metido tantos años en México, en otros gobiernos, como bien lo podemos ver a partir de la declaración del imbécil de Calderón, ¿no? En relación a qué mal que Estados Unidos ya nos está metiendo en los países. Y claro, este es un ataque no específicamente para México, sino parejo para el mundo, pero México está muy implicado. No me parece que sean buenas noticias el 3.5.
por supuesto, entiendo al embajador y entiendo la narrativa que hay que dar un poco de, bueno, de lo perdido lo que aparezca, pero la neta es que no está padre. Pero todavía no es una decisión tomada, ¿no, Julio? No, es el Senado, ¿no? Para esa aprobación, ojalá que rectifiquen. Ahora, lo que es muy impresionante, que a mí me gustaría entender y que ojalá que podamos tener como muchos análisis en programas como el tuyo, así con tú, te dejo la inquietud, me gustaría entender cómo están las finanzas de Estados Unidos, por qué están tan mal, como qué salidas posibles tienen en realidad. O sea, me gustaría entender mucho más de su sistema económico en relación a la gente, etcétera. Y como de para dónde va, de cuáles son sus, cuál es su perspectiva. Pues para entender, porque si nos toca y si nos pega, y porque evidentemente algo que creo que es muy positivo de este momento de la historia es que están haciendo evidente lo que son y lo que no han dejado de ser. Y eso, pues sí saca de onda porque dices, uy, nadie declara las cosas así tan de sopetón, pero es muy útil para decir, es que sí son eso, es decir, sí son un país intervencionista, colonial, etcétera, que no tiene intenciones de dejar de serlo. Y que se ha disfrazado de democracia un montón de veces, pero ninguna democracia es entendible como democracia si está construida a partir de robarle al mundo entero. Eso no es democracia, eso es colonialismo. Y sí, Estados Unidos tiene un colonialismo de este lado del mundo muy distinto al colonialismo europeo, pero es colonialismo. Y nosotros somos el país de junto. Entonces, pues sí, violento, brutal. Y al mismo tiempo hay que tener la fiesta en paz. Complejo, ¿no? Pues sí. Bien, Ana Francis, deja, Horacio, nada más dame chance de compartir esta información que está en redes que dice el gobierno suspende operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras las protestas de la CENTE en la Terminal 2. ¿Cómo ves este tema, Horacio Franco, de las protestas y del hecho de que la presidenta de México haya cancelado la reunión que tenía programada con los profesores, con una comisión de la CENTE y que los traslade a dialogar con la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública? ¿Quieres que te dé mi opinión como maestro, como ciudadano, como analista social que soy o que trato de ser? Porque hay muchas respuestas ahí. Mira, la primera es que no hay que desconocer nunca y hay que honrar incluso la lucha de la gente, ¿no? Es por demás hablar de que todo lo que ellos genuina y con todo el derecho quieren, genuinamente y con todo el derecho quieren, ¿no? Estaría genial si hubiera presupuesto. En los estira y aflojas del ISSSTE, bueno, podemos o no estar de acuerdo, pero bueno, pongamos que sí, pero pongamos que pues no, porque también ya se los han aclarado mucho. Hoy vi por ahí una noticia entre líneas que no tuve tiempo de verla bien, que hay alguna, creo que la planilla azul o la parte azul de la coordinadora, se dejó manipular por el PRIAN también, y no sé qué tan cierto sea, y no sé si me puedan verificar esta noticia, porque no quiero hablar de algo en lo cual no estoy adentrado, no acostumbro eso, pero reconocer la labor de la gente está bien. Por otro lado, también ver que lo que están haciendo está afectando a muchos ciudadanos, que estamos muy escandalizados, y yo sí estoy muy enojado por lo que le hicieron a Arturo Pavón de El Chapucero, que la misma presidenta lo mencionó, que yo vi la agresión en el momento en que estaba pasando, ¿no? Ayer. Y que en un momento dado dices, bueno, o sea, no puedes responder a primero a tus exigencias como sindicato, luego a lo que el gobierno te propone con agresiones de ese tipo y con bravuconadas de ese tipo, o sea, porque ya parece que no es un movimiento genuino y que quiere ser escuchado y que ya les había prometido la presidenta el diálogo con ella.
Entonces, al haber golpeado, al haber querido incendiar o cancelar la mañanera, que qué bueno que no, porque Claudia, mira, 2 yemas, dice, Claudia les da la vuelta muy inteligentemente y hubo mañanera en tiempo y forma, ¿no? En realidad, bueno, faltó la forma de los, de los periodistas presencialmente, pero la presidenta lo hizo tal como lo tenía que haber hecho. Y ya, nada más. Entonces, por un lado, yo como ciudadano estoy enojado porque golpean, porque invaden, porque están haciendo cosas para hacerse notar, pero ya tenían el diálogo con la presidenta el viernes y la regaron. O sea, ¿y quién los manipuló? Porque yo no sé. Yo no siento que en lo genuino del movimiento magisterial existan estas cuestiones de querer bloquear o de querer violentar o de querer hacer todo lo que están haciendo. Yo creo que están manipulados por una parte. Y no sé, bueno, en fin, eso pienso. Y una cosa al margen de lo que decía Ana Francis, o sea, me acabo de enterar hoy también que ahora Trump ya le puso 50% de aranceles a Europa. Ya lo decretó, ya ven que este gobierno a través de tuitazos y de decretos pues ya le subió, ya le hizo aranceles a Europa de 50%, y Europa está que se lo carga la fregada, pero obviamente, pues, si le preguntaran a China cómo encarar a este verdadero monstruo, sería pues encararlo nada más, o sea, ponerle los límites como le puso China. Claro. Así que bueno, eso es nada más. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del tema de los profesores, de el rechazo o la cancelación por parte de la presidenta Sheinbaum de la reunión que estaba programada y el fondo del asunto, que es la derogación o no de la ley del ISSSTE de 2007, que es el fondo del asunto? Fernando Rivera. Tu micro, Perdón, tu micro. ya. Híjole, primero creo que en el debate público hablar de los maestros y reducirlos a los maestros de la CENTE y pensar que todos los maestros de la CENTE son una masa homogénea y que piensan lo mismo, bueno, pues creo que desde ahí tendríamos que ir desmenuzando y expurgando la situación, porque yo creo que hay un montón de maestros que no están de acuerdo con la lectura que han hecho los liderazgos de la CENTE. Creo que llevaban tantos años siendo unos maestros de la protesta social, que se midieron con gobiernos verdaderamente autoritarios y represivos, que se midieron durante mucho tiempo en Oaxaca, que se midieron durante mucho tiempo aquí en la Ciudad de México. Creo que tienen un protocolo de protesta que no supo leer, que en el 2018 se cambió de régimen, que la presidenta actual tiene una postura completamente respetuosa hacia ellos y que estaban abiertos los canales de comunicación. Yo siento que empezó la protesta, la presidenta les dijo, bienvenidos, vamos a dialogar, les abrió la puerta y aquellos fueron y le bloquearon la mañanera y patearon a los reporteros. O sea, como que es como las caricaturas de, oye, pero te dije que bienvenido y que vamos a dialogar, ¿no? Corte, palazos y violencia. Entonces, yo ahí primero sí quisiera decir, tengo sospechas de que toda la gente esté apoyando estas manifestaciones horribles y que evidentemente ponen al resto de la sociedad en contra de ese movimiento. Y le dan la razón, qué casualidad, pues a Claudio X González y a todos estos que justo acusan a los maestros de ser unos trogloditas y unos violentos y todo eso. Entonces yo me niego a pensar que los maestros sean representados por esos grupos que hasta ahora me parece que no son necesariamente la gran mayoría, y yo creo que debe haber pugnas internas al interior de la CENTE necesariamente, porque pues caray, hay una oportunidad de dialogar. Ahora, le quieren el tema, como bien dice, central, o por lo menos el tema central que era pues el derogar o quitar la ley del ISSSTE, pero el tema actual de lo que veo que se habla en todos los medios, por lo menos en los medios tradicionales, pues es de que los maestros están exigiendo un 100% de aumento y que quieren sacarle más dinero al gobierno, y a mí me queda muy claro que este gobierno en particular es muy, muy difícil
que lo puedas extorsionar o que lo puedas presionar para sacarle dinero. No van a dar un paso atrás, o sea, yo tengo clarísimo que la presidenta Sheinbaum no va a dar un paso atrás y que los liderazgos de la gente perdieron una gran oportunidad de sentarse con ella y de dialogar. Y además creo que están perdiendo, pues, pese a que es un gobierno que todo el tiempo está hablando a favor de los maestros y a favor de sus derechos y a favor del diálogo, pues ellos están jugando como que están en la silla presidencial Felipe Calderón o Peña Nieto y que les van a dar dinero a los líderes para que calmen a sus huestes, y no va a suceder así. Desde ahorita les aviso, pueden irse sentando, pueden irse acomodando, porque por ahí no va la cosa, y no van a extorsionar a un gobierno, aunque tomen el aeropuerto, aunque tomen los caminos, pues ahora sí que a ver quién se cansa primero, pero yo veo una enorme convicción y una voluntad inquebrantable por parte del gobierno de la presidenta de no permitir la extorsión para soltar dinero a grupos sindicales. Bien, Fernando. Ana Francis, tu opinión sobre este tema, por favor. Ay, pues la verdad es que hoy la presidenta lo explicó de forma muy clara, ¿no? Pues tuvo recio cuando le preguntaron, ¿y los va a ver, no los va a ver? Y ella dijo no, y luego hizo una pausita y dijo, bueno, explico por qué no. Y lo explicó. Y pues sí, la neta es que ahora sí que sí estoy con ella, pues, porque no se entiende, pues, no se entiende. Si ya la iban a ver, etcétera, ¿por qué hacen todas estas cosas que hacen? Y sí estuvo cañón lo de los reporteros el otro día, pues, ¿no? Y hay una cosa que me llama la atención de las propuestas de la presidenta, justamente, es empezar a hacer esta conversación en asambleas, pues con los maestros y maestras, para que, como dijo hoy, renuncio a yo, la presidenta, decidir cómo se les va a evaluar a los maestros. Y esto me lleva, Julio, a una cosa muy interesante de proceso que está ocurriendo en este país desde el 2018 y que ahora se empieza a ver de forma mucho más clara. Me gustó mucho cómo Pablo Gómez hoy en la mañanera hizo toda su explicación y me gusta mucho, bueno, yo disfruto mucho escuchar a Pablo Gómez porque además es el único que da la información, pero además da su opinión. Entonces, en la mañanera, y eso lo disfruto mucho. Y como decía Pablo Gómez, justo, pues no hubo ningún cambio nunca antes. En el 2018 empezaron las grandes transformaciones, pues, ¿no? Y entonces, esta que propone la presidenta de, pues vamos a las bases a preguntar, a tener una conversación directa, pues no con los representantes, sino con la gente, con los maestros y maestras de las aulas. Y esa es una metodología distinta de conversación con los distintos sectores. Y es una buena metodología, porque pues eso te elimina la posibilidad de o sea, o por lo menos le baja los charrismos de distintos, que así se ha manejado siempre. Y eso es muy bueno, Julio, nomás que pues sí, pues eso quita cotos de poder, en donde no debe haber cotos de poder. O sea, los líderes sindicales no deberían de tener el poder de extorsionar al gobierno. Deberían de tener el poder de negociar, sí, pero no de extorsionar. Entonces, pues está difícil, ¿no? Y creo que coincido con esto que dice Fernando. Me niego a pensar que los maestros son eso, obvio. O sea, que los maestros son esa violencia que vimos el otro día, ¿no? Este proceso de extorsión. Yo creo que hay un poco de todo y creo que debe haber discusiones internas ahí bien interesantes y que ojalá que, pues desde el movimiento de los maestros haya unas otras voces y tengan este proceso y pues la conversación ahí está puesta, la conversación sigue abierta, etcétera. Están siendo muy cuestionados por quienes siempre les hemos apoyado y eso creo que está bien, ¿no? Bien, Ana Francis. Horacio, hablamos de la mañanera que tuvo esta situación inédita de el impedir que entraran los reporteros y los propios funcionarios o servidores públicos que estaban convocados para participar en la reunión. Pero un día antes se tuvo otros momentos tensos cuando la presidenta fue informada del asesinato de 2 colaboradores de la jefa de gobierno. Un momento tenso allí en la propia conferencia mañanera de prensa por la manera como el secretario Omar García Harfuch
estuvo informando, confirmando y regresando a plantear las cosas con la presidenta, pero en este contexto hay varias voces que hablan de procesos de desestabilización en nuestro país, de que estamos en presencia de un intento orquestado y sistemático de asestar golpes a la institucionalidad mexicana con el propósito de instalar pues procesos o intenciones de otra índole. ¿Qué opinas de ese terreno de que estemos en presencia de operaciones de desestabilización, Horacio? Mira, la semana pasada, con todos los sucesos que se fueron dando desde la cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, ¿no? Luego los familiares, los 17 familiares de Guzmán, que el gobierno de los Estados Unidos los recibe con los brazos abiertos y sin condiciones para pues, que Ovidio le haga de soplón, ¿no? Seguramente. Luego el artículo de ProPublica y de Tim Golden, ¿no? Que también fue muy comentado por la presidenta la semana pasada, la publicación del ICA sobre los supuestos agentes, que además fueron certificados. Primero publican y luego dicen que no, y luego, bueno, lo que pasó con la portada de la jornada, que bueno. Y luego, ¿por qué certificar agentes? ¿Por qué los estadounidenses certifican mexicanos y por qué nosotros no, verdad? Luego a los militares del New York Times, perdón, a los periodistas que el New York Times les hace un vuelo para que vean y constaten cómo se ha militarizado la frontera. Luego lo de las remesas, o sea, la semana pasada fue una tras otra, y luego llega el embajador, ¿verdad? Johnson, una tras otra, y día con día era parecía una táctica de Estados Unidos, ¿no? Para desestabilizar. Luego viene el sábado, que bueno, se cae, ya vi que anuncié la semana pasada que iba a tocar en la Feria del Libro de Nesa, pues se colapsa el toldo, pues no, ya no toqué porque pues, se canceló toda esa feria. Y luego el domingo lo del buque Cuauhtémoc, y luego al principio de esta semana este acontecimiento tan trágico, tan enormemente trágico, triste, del cual todavía no nos logramos reponer. No sé si Ana Francis ya se ha repuesto, creo que no, porque tú estabas muy consternada, ¿no? Y lo manifestaste así. Y yo pues, todavía no quepo en horror, quepo en tristeza y en dolor sobre todo y ahora en duda, en incertidumbre de cuál fue el móvil de ese crimen tan artero, tan cobarde, tan verdaderamente tan desquiciante, ¿no? Luego viene lo de la coordinadora y bueno, hay evento tras evento, ¿no? Que se ve que la semana pasada por parte de Estados Unidos y esta por parte de diversas, o crimen organizado, haya sido quien haya sido, lo del atentado o lo de la masacre contra estos dos estupendos seres humanos, que eran lindísimos, yo los conocí, eran verdaderamente muy buenas personas, ¿no? No tenían por qué, o sea, sin deberla ni temerla, les quitan la vida y afectan a tanta gente, porque afectan a tanta gente, afectan a sus familias directas, afectan a Clara Brugada, porque ella los conocía y yo estuve a punto de llorar cuando vi a Clara Brugada dar su conferencia, porque Clara estaba con un nudo en la garganta que yo no sé por qué, y ni cómo no se soltó a llorar de veras ahí, de veras, yo estaba llorando de terror también, ¿no? Y luego lo de estas personas manipuladas, que yo creo que son manipuladas de la coordinadora, que quieren desestabilizar, o sea, y no sé si sean intentos de la misma, del mismo gobierno de Estados Unidos o de la DEA, que la DEA está muy, muy enojada todavía con López Obrador, o de Tim Golden manipulado por la DEA, o de la derecha que está manipulando al sindicato, a la coordinadora, o de quién está detrás de este crimen, pero todo parecería indicar, a mi juicio, a mi punto de vista como ciudadano, que sí, las derechas o alguien muy mezquino aliado a las derechas y obviamente al lado de Estados Unidos, ¿no? Está tratando de, tal vez no desestabilizar, porque saben que en México está muy estable, pero sí de manipular tremendamente la opinión pública, que es lo que finalmente es lo que va a hacer retroceder al pueblo a votar el 1 de junio, perdón, ¿no? En la elección judicial, ¿o qué? ¿No? O sea, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? Porque Claudia Sheinbaum está muy bien parada, está muy firme,
sus piernas en la mañanera las veo y son como sólidas, ¿no? Ella está sólida, la mujer está atenta, está Sí, táctica, está pensativa, pero está rápida de responder y tiene sus respuestas ya muy bien claras cuando se trata de Estados Unidos o de la posible intervención de Estados Unidos, claro, bla, bla, bla. Pero sí está tremendo, o sea, claro. claro, está fuerte, el país económicamente está fuerte, pero sí, Mm, piensa mal, acertarás, dice el dicho, yo sí sospecho que hay ganas de desestabilizar o de por lo menos manipular la ujú. opinión pública. Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de estos momentos que estamos viviendo y si consideras que ciertamente estamos en un proceso en el cual se busca desestabilizar, crear desasosiego, incertidumbre, confusión en la población en general, con propósitos aviesos, dirían los tradicionales? Fernando. Pues sí, sí, me parece que sí estamos viviendo un momento así o un proceso así, que no es además la primera vez que lo vivimos en diferentes momentos importantes de la política nacional y de nuestra vida pública. Aparecen estos elementos de terror que infunden miedo, que buscan confundir, desestabilizar, dar la impresión pues de que las cosas se salen de control, de que las cosas se pueden volver terribles. Me acuerdo cuando Peña Nieto tomó posesión que aparecieron en la escena política los anarcopunks, no sé si lo recuerdan ustedes, y que tomaron las calles y que estaban corriendo como desaforados y justamente pues nuestros dos emporios mediáticos, Televisa y TV Azteca, dándole una cobertura de primera a esos fenómenos. Curiosamente, como sucedió con los eventos trágicos, terribles y cobardes de esta semana. Esto aunado a que en esta semana además hubo algunas otras tragedias verdaderamente lamentables, ¿no? Desde los jóvenes estudiantes que cayeron en aguas negras y bueno, muchas tragedias, muchas muertes muy sensibles, pero en medio de todo esto la politización, en el caso de estos casos que mencionas, Julio, y que pues sí es muy triste. Por un lado, muy lamentable en términos meramente humanos. Yo recuerdo haber puesto pues mis condolencias en X, puse un tuit diciendo que, pues, que me sentía muy triste y con mucha rabia y con mucha impotencia. Y la mayoría de los comentarios que recibí en esa plataforma pues eran como disfrútalo votado, se lo merecen, no te vimos llorando por no sé quién, es decir, una absoluta y deliberada falta de empatía y de sensibilidad o sea, y de humanidad, ¿no? Como, o sea, se muere una persona querida para alguien, pues lo más humano y lo más lógico es abrazar a esa persona, ¿no? Y no lo digo porque yo estuviera esperando un abrazo, pero no esperaba la reacción, pero esa reacción multiplicada en los medios y viendo caricaturistas haciendo caricaturas del buque escuela Cuauhtémoc hundiéndose, ¿no? Y haciendo como sorna de la tragedia, viéndole siempre el lado político. Y adelantándose siempre a las conclusiones, ¿no? Porque pues primero era, no, claro, la tontería mexicana, seguro los mexicanos como estaban anunciando la elección, no llevaban el bote bien, tal. Pues se termina sabiendo que ni siquiera la responsabilidad de esa guía que hubo al yate, pues estaba en manos de una persona mexicana. Es decir, mienten con mucho dolo, y pues se meten en el territorio del dolor ajeno, como lo han hecho. Digo, este es un ejemplo entre miles, ¿no? Yo recuerdo a periodistas diciéndole a los papás de los chavos de Ayotzinapa que se disculpen con el Estado porque ellos estaban mal, es decir, una serie de ofensas reiteradas, ¿no? Y que bueno, pues sin ser sospechosista, pues qué casualidad que suceden todos estos episodios, pues a unos días de la elección judicial que tiene tan preocupados y tan nerviosos a todos estos grandes empresarios, a toda esta oligarquía mexicana, ultraconservadora, ultraderechosa y súper cercana a Estados Unidos. Es decir, yo creo que las piezas del rompecabezas ahí están, pero pues como esconden la mano y como juegan en este juego verdaderamente torcido y perverso, a dar los golpes y esconder la mano y luego anunciarlo por todos lados y gritar por todos lados lo mal que está el país, pues no puedo más que lamentarlo
y lo único que agradezco es que creo que como país un gran porcentaje de la gente que vivimos en México y mexicanos que viven fuera de él, pues afortunadamente creo que estamos vacunados contra esto, pero no deja de ser doloroso, no solo por las pérdidas, sino por saber que convivimos y que tenemos como vecinos, como compañeros de país, a personas que realmente estarían felices si mejor nosotros no estuviéramos. Y eso duele. Bien, Fernando. Ana Francis, tu reflexión sobre este tema de desestabilización, golpeteo, desasosiego. ¿Qué opinas, Ana Francis? Ay, Julio, pues, bueno, complicado mirar el panorama general desde donde me encuentro, con el corazón roto, aunque esté con la cabeza serena, pero sí con el corazón roto. Pues porque Pepe y Jimé eran la definición de dos buenas personas. Totalmente. En todos los sentidos. O sea, Pepe se bajó del metro para subirse al coche de su amigota, como todos los días. Y pues claro, muy enojada y muy indignada y muy dolida. Y tratando de entender en el marco del resto de las cosas, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿De parte de quién? ¿Para qué? Y a unos días de la elección judicial, es que eso no lo podemos perder de vista, Julio. Lo que dijo Marco Rubio, la foto filtrada en la prensa que la jornada publicó y todo este escándalo que se armó, sin duda lo del barco, que pues lo del barco fue un símbolo bien fuerte, ¿no? Un video impactante con la bandera mexicana ahí, etcétera. Y lo más absurdo del asunto, si me permiten compartirles este dato, que es que pues mayo es el mes donde menos homicidios ha habido en la Ciudad de México desde hace muchísimos años, porque ha venido bajando los delitos de alto impacto, porque hay un montón de cosas que se están haciendo bien. Pues. Entonces, pues sí, interesante pensar en toda esta suma de ataques y de símbolos y de cosas escenificadas para generar una narrativa con mucha perversión. Y eso necesariamente nos hace preguntarnos o nos hace reflexionar todavía más en la dimensión del cambio posible a partir de la votación del Poder Judicial. A lo mejor no sabemos todavía un montón de cosas. ¿Se acuerdan que cuando llegó el presidente López Obrador, muchas veces, sobre todo los 2 primeros años, nos vino contando cosas que no sabíamos? Es decir, que él mismo decía, no sabíamos lo que nos íbamos, o sea, sabíamos que nos íbamos a encontrar un chorro de cosas y hubo cosas que dijimos, no sabíamos cuántas esqueletos había en el closet, ¿no? Entonces, yo creo que esta destapadita de cloaca del 1 de junio es el principio de un tránsito que vamos a tener que pasar como país, como sociedad, etcétera, que la vamos a tener que no soltar, que pelear, que airear, etcétera, pero que vienen años muy importantes y fuertes en eso, y que necesitamos mucha unidad y mucha determinación, mucha serenidad, mucha cabeza fría, sin duda siguiendo el ejemplo de la presidenta, de la propia jefa de gobierno, que ahí está, ¿no? Trabajando con mucha certidumbre, con mucha concentración y no perder de vista, Julio, que estamos hablando de algo mucho más grande, pues, ¿no? Y que a veces yo no sé si nos damos cuenta de que mucho de lo que representa este proyecto y de lo que representa el proyecto de la Ciudad de México, claro, pues es bastante más grande y más importante de lo que pensamos, ¿no?
Totalmente. Bien. Ana Francis, gracias. No lo van a creer ustedes, pero ya son las 2 de la tarde con 55 minutos, así es que nos queda de a minutito y medio por cada cual para el postrecito. Minutito y medio, Horacio Franco. Rápidamente, aquí me pregunta Josh Brizuela que cuándo vuelves a ir a la mañanera, que porque fue mi culpa que haya sido. Yo nada más te pregunto si vuelves a ir cuando ¿Fue tu vengas culpa? ¿Por qué, otra vez. ¿Por qué fue culpa de Horacio? Él te dijo, No, porque Horacio te retó. Yo le sugerí, yo le dije, debes ya ir a la mañanera, preséntate en la mañanera. Pero bueno, obviamente fue responsabilidad de Julio, yo nada más le sugerí. Pero bueno, mi postrecito nada más es que mañana empezamos ya el lanzamiento de esta orquesta barroca de la Orquesta Escuela Carlos Chávez en el Templo de Cristo Rey y va a estar dedicado el concierto a Pepe Jimena, ¿no? Se los vamos a dedicar tanto el viernes como el sábado y el domingo, pues porque la memoria de ellos va a quedar con nosotros a través de la gran música barroca preciosa, como eran ellos de preciosos. El viernes, el primero, mañana en Cristo Rey, ahí en Tlalpan, y este está más dedicado a ellos porque fue en la misma calle donde los asesinaron, ¿no? En la misma avenida, iba a ser a unos cuantos kilómetros por el Metro Portales. Mañana a las 3 de la tarde, el domingo en la Biblioteca de México, en el patio Octavio Paz, todo es entrada libre, a las 4 de la tarde el domingo, y el lunes en la Fundación Sebastián a las 6 de la tarde. Ojalá nos pudieran acompañar. Y bueno, pues es mi única manera de manifestar, no mi tristeza ya, no mi asombro, no mi enojo, no mi ira, pero sí mi manera de congraciarme, de comulgar con lo bellos que fueron ellos como personas, como funcionarios públicos y como gentes de bien. Es impresionante cómo se acabó con su vida y de verdad lo sigo lamentando y me sigue doliendo mucho. Entonces, eso es todo. Gracias, Julio. Gracias. Al contrario, Horacio, gracias a ti. Fernando Rivera Calderón, su postrecito, por favor. Bueno, pues sí, una semana tremenda, pero creo que a pesar de los muchos y cobardes y violentos intentos que hagan por desestabilizar, por meter miedo, yo creo que somos una sociedad muy resistente y no nos van a robar la risa y no nos van a robar la alegría y no nos van a robar las ganas de seguir transformando este país porque llevamos muchos años pues poniendo todo en juego para ello, así que no se saldrán con la suya y para eso pues tenemos también a la cultura que siempre nos muestra que la vida y que la lucha encuentra maneras de abrirse camino. Ayer fui al Multiforo Alicia a la presentación del libro de un gran escritor y intelectual mexicano que se llama Federico Arana, pero cuando digo intelectual no piensen en Krause ni en Aguilar Camil, sino en un personaje que desde muy joven se ganó el premio Javier Villaurrutia con su novela Las Giras, que hablaba sobre un grupo de rock. Federico Arana, pues es un músico también de rock que tocó desde con los Sinners, con los Sonámbulos, es decir, en bandas de los años 60. De hecho, su banda aparece al final de la película de Simón del Desierto de Luis Buñuel, él tocando una rola que compuso el maestro Arana. Y bueno, pues esta es una nueva novela que hizo, se llama La Viborita, que es el nombre del hit de un compositor de aquellos años 60. El lado salvaje del drenaje está editado por Letrame. Y bueno, pues celebro la vida de un biólogo, investigador, académico, historiador de la música mexicana desde hace muchos años y además un novelista muy divertido, Federico Arana. Y bueno, también en este sentido de que la cultura nos rescata del miedo, de la tragedia, y en vista de que la temporada primera que hice de Los Sentimientos de la Nación tuvo mucho éxito en el Teatro Bar El Vicio, pues voy a arrancar todos los jueves de junio una nueva temporada de Los Sentimientos de la Nación, porque usted lo pidió, así que todas las personas que se quedaron con ganas de verla y no pudieron conseguir boletos, o todos aquellos que les gustó mucho y quieren verla otra vez, o quieren ahora ir con jitomates o algo que aventar, pues son bienvenidos. Horacio y Ana, ya hay una nueva oportunidad para que vayan, así que Julio se las puede recomendar o no, dependiendo, a ver, yo no sé, pero para todo el público astillero. 4 funciones más en junio, el 5, el 12, el 19 y el 26, ahí en el Teatro Bar El Vicio. Recomendada sin lugar a dudas, así es que Horacio y Ana Francis ahí tienen oportunidad de asomarse a esta representación musical, literaria, filosófica, monjil y de toda índole
con Fernando. Ana Francis, postrecito, por favor, para cerrar. Ay, pues harto postrecito, Julio, porque, bueno, les quiero recomendar que no se pierdan la exposición de parteras urbanas que está en las rejas de Chapultepec, y ya saben, la tienen que ver de izquierda a derecha, o sea, ¿cómo se llama? De la estación de Gandhi del Metrobús hacia el auditorio. Está increíble, increíble, imágenes que nunca han visto, que son una chulada, es una gran exposición y se acaba prontito, así que vayan. Luego hay un concierto muy lindo en el Colegio de San Ildefonso, tenemos en la Filarmónica de la Ciudad de México en la Olinio Listi, hay un paseo histórico, ven que les he estado contando de los paseos históricos, que se llama Entre Canales y Chinampas de Xochimilco a Tenochtitlán, y comienza en el embarcadero de Cuemanco frente a la pista de canotaje Virgilio Uribe, ahí en Xochimilco. Es este domingo a las 10:45 de la mañana. Recuerden que el recorrido no cuesta nada, nada más pues al de la trajinera les van a cobrar 100 pesos, pero de parte de la explicación, etcétera. Y es muy interesante. Yo ahora estoy muy clavada en el entendimiento de esta ciudad lacustre y bueno, ya platicaremos de eso, pero es una locura entender que esta ciudad fue lacustre y todo lo que eso significa. Y es el último fin de semana de esta primera temporada, porque ya llegó la lluvia y luego ya se va a poner complicado, pero haremos otra temporada de Entre Pancho Villa y una mujer desnuda en la Utopía Mellehualco de Iztapalapa, 24 y 25 de mayo, a las 5 y a las 7, la entrada es libre. No se la pierdan porque está buenísima. Y bueno, ya saben, todas estas actividades gratuitas para ustedes y pues cada vez llevando más la cultura a más lugares, porque esa es la convicción. Entre más personas asistan a la cultura, entre más personas agarren una guitarra o agarren una flauta, menos personas agarrarán una pistola y matarán a alguien. Así que más cultura y más cultura. Perfecto, gracias. Toquemos, cantemos y pensemos y disfrutemos. Gracias a los tres, Ana Francis, Horacio, Fernando. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós. Hasta luego.